ardor lo que te place, buscarlo con prudencia, reconocerlo con verdad y cumplirlo perfectamente en alabanza y gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a ver algunos elementos para una oración auténticamente cristiana. Agradezco mucho a Letia, ¿verdad? La invitación, la paciencia, ¿verdad? Para que el día de hoy estemos en este encuentro. Eh, Muchas gracias, Aletia, de verdad. Gracias. Muchas gracias a Y, usted. y agradezco a Dios conocerte. ¿Eh? Bueno, pues muy bien. Entonces, pues comienzo diciendo que el 9 de mayo, o sea, fue hace muy poco, y el Santo Padre, el Papa Francisco, estaba muy bien el 9 de mayo del año pasado. Y en la Basílica de San Pedro, el Papa convocó oficialmente al jubileo que estamos viviendo ahora con con un documento, ¿verdad? Que fue en forma de bula, ¿verdad? Viene de bola, ¿verdad? Que es donde se sella con el anillo, eso quiere decir bula. Entonces nos dio una bula, es uno de los documentos más importantes en la categoría de documentos. Y la bula se llama Spes non confundi, la esperanza no defrauda. El documento dice que el jubileo eh, dará inicio el 24 de diciembre del año pasado y va a concluir el 14 de diciembre del año en curso. Y para la preparación de este jubileo, el Papa nos invitaba a vivir un año de oración, a profundizar en la oración. Eh, y es por ello que yo quisiera pues, retomar que como decía Santa Teresa, lo que no hemos hecho en el tiempo, lo podemos lograr en intensidad. Quizá para alguna de ustedes pasó inadvertido el que había un año de oración para preparar el jubileo. Bueno, pues ahora ya lo sabe, pero no se preocupe. Lo que no hemos hecho en el tiempo, lo podemos lograr en intensidad, ¿sí? Y además, también podríamos vivir este año de la oración, profundizar. De hecho, salieron unos folletos que les quería enseñar, ¿verdad? Que sacó la Santa Sede con algunos autores muy buenos. ¿Y saben qué? Sí se los voy a enseñar. En media hora regreso. Bueno, llegué un poco antes porque no había tráfico, pero son estos, por ejemplo, apuntes sobre la oración, ¿no? De Angelo Comastri, que es el cardenal que trajo el Papa Benedicto a Roma porque predicaba increíble y ahora que hizo la homilía última que hizo el Papa Francisco y él la leyó, pues la manera en que habla y todos terminaron aplaudiéndole y era la homilía del Papa Francisco que ya solo se leyó ese día, ¿no? O apunte sobre la oración, orar con los salmos de Gianfranco Rabasi, que fue un cardenal, prefecto del Dicasterio para la Cultura, un hombre que tiene una cabeza fenomenal, es maravilloso, espectacular en su inteligencia. O apuntes sobre la oración, y así, ¿verdad? Me parece que son siete libritos, ¿verdad? Entre Entre ellos también destacan apuntes sobre la oración de monjes cartujos o apuntes sobre la oración de Hugo Bani, una gran autoridad en el libro de la Apocalipsis, ¿no? Bueno, entonces estos folletos, este material salió con ocasión del año de la oración.
Entonces, pero a ver, no estamos viendo un tema del pasado. Es como si les dijera, vamos a hablar del nuevo mandamiento. Y alguien me dijera, pero ¿por qué es nuevo si ya se dijo hace tantos años? Bueno, es nuevo porque nadie había amado como Jesús, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Sí, pero eso fue hace 2000 años, sí, pero no lo hemos estrenado, entonces sigue siendo nuevo, ¿sí? Entonces, vaya, estos temas son muy importantes, pero les quiero decir que hubo un año de la oración y este puede ser nuestro año de la oración. Les quiero confesar que caí en la cuenta de que tengo 24 años de haber sido ordenado sacerdote y digo, hoy Dios mío, pues me hubiera encantado vivir un año jubilar, ¿verdad? Y hacerme todo un proyecto. Bueno, pues me queda medio año para hacerme un proyecto, ¿verdad? De medio año jubilar. Bien, el documento entonces nos habla de ese año de oración, a fin de que este año, este del jubileo, nos ayude a todos los cristianos a descubrir la importancia de la oración y a experimentar la esperanza en Dios. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que todavía nos adentremos en la importancia de la oración en nuestra vida cristiana. Y para ello, yo quiero proponerles, más allá de todo este material que sí podríamos ver también poco a poquito, pero todavía un documento de otro año, de 1989. Se trata sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, firmada por el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, ¿sí? Es de 1989 y nos puede dar muchas luces sobre el tema, sobre la importancia, eso es lo que yo buscaba, la importancia de la oración en la vida cristiana. Hay un hecho que motivó la lectura, la publicación de este documento, de esta enseñanza del cardenal Ratzinger. ¿Cuál fue este hecho? El deseo que se constataba en los cristianos, en los no cristianos, el deseo, el anhelo de espiritualidad. Sepan ustedes que en unos momentos más actuales, don Carlos Aguiar, el señor cardenal de aquí de la Arquidiócesis de México, visitó las oficinas de Google y le dijeron que la búsqueda más recurrente era acerca de espiritualidad en esos buscadores. Y una de las imágenes más buscadas, y no temo en decirlo porque lo he escuchado varias veces, que la imagen más buscada es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces habla de una hambre, una sed de Dios o de espiritualidad, en palabras más concretas, el deseo de espiritualidad. Y en los cristianos católicos, ¿verdad? El deseo de aprender a rezar de modo auténtico y profundo, ¿sí? Un deseo que se constata. Tal vez aquí pensemos distinto, pero al menos en los grupos juveniles en los que yo participé colaborando, los jóvenes varias veces me dijeron a la hora de hacer el programa y manifestar sus inquietudes que faltaba más espiritualidad. Me lo dijeron siempre que había que hacer un programa nuevo, ¿sí? También estamos en el hecho. ¿Qué motivó que se hablara de un documento, de esta enseñanza del cardenal Ratzinger, de hablar de la importancia de la oración? ¿Cuál es el hecho? Ya dijimos llamémoslo así, hambre y sed de Dios, ese deseo de espiritualidad, pero también otra cuestión que vamos a profundizar en un momento, y es el hecho de sentirse atraído para satisfacer esta necesidad por metodologías que ofrecen otras religiones, sobre todo orientales, u otras filosofías, cuyos medios concretos son el yoga,
la meditación trascendental, la quietud, ¿no? del alma, ¿verdad? Esto expresa ese deseo de Dios del que hablábamos antes y deja ver una necesidad de recogimiento en Dios. Ojalá que nos acordemos de aquella cita donde Jesús decía, el Hijo del Hombre va a ser levantado en lo alto y atraerá a todos hacia sí. Pues hay que decirle, atráeme, Señor, hacia ti. O sea, Él nos atrae, ¿verdad? Como imán. O en palabras de San Agustín, recientemente citadas por el Papa en la misa de inicio de su ministerio petrino, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Bueno, pues este es el hecho, ¿verdad? El hecho. Esa hambre, sed de Dios, estamos hechos para Dios, somos atraídos como un imán, y al mismo tiempo hay otras cosas que nos están queriendo atraer, como estas formas orientales. Ese es el hecho, ¿sí? Y para ello, pues salió este documento para orientar de acuerdo al sentir cristiano, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo sobre el tema de la oración, sobre aquello que va a satisfacer esta necesidad humana, esta necesidad cristiana desde las enseñanzas de Jesús transmitidas, formuladas, profundizadas a lo largo de toda la historia. Entonces ahora nos adentramos aquí al objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Bien, pues la carta invita a responder al deseo y necesidad de aprender a orar. Es decir, ¿cómo vamos a aprender? Si es tan importante que nos sentimos atraídos, pero ¿cómo le vamos a hacer? Requiere iniciación, es como un arte. Podríamos hablar del arte de orar, como se habla del arte de aprender a tocar un instrumento musical o de ejercitarse en un deporte, ¿sí? O sea, hay algunas prácticas que nos pudieran ayudar, ¿sí? Para que los creyentes no pierdan pues la naturaleza de su oración personal, también comunitaria. O sea, el objetivo es entonces enseñar a orar, o todavía más, enseñar los elementos para una auténtica oración cristiana. ¿Cuáles son estos elementos que no deben faltar para que se pueda llamar oración cristiana? ¿Cuáles serán estos elementos? Bien, ya vimos el hecho, vimos los objetivos, el objetivo, ¿verdad? Dar elementos para una oración auténticamente cristiana. Y ahora profundizo todavía un poquito más la cuestión de la que ya hablé. Esta sería la tercera palabra clave, la cuestión. Bueno, que estamos en relación constante con otras religiones, con otras culturas que han llevado a los cristianos a interrogarse sobre el valor que puede tener en su vida la oración y estos estilos, estas propuestas que se nos están haciendo, en contraste con aquellos métodos, medios que a veces no responden a este anhelo. ¿Sí? Estos métodos, estos medios que a veces no me ayudan. Por ejemplo, que me aburren, que me angustian, que me inquietan, ¿sí? Métodos tradicionales que me son de pronto poco atractivos, porque así es nuestra cultura, por ejemplo, en México, ¿verdad? Estamos muy orientados, por ejemplo, a la religiosidad popular. Y entonces dices, es que voy en la peregrinación, pero los carros, el ruido, ni el rosario puedo rezar. ¿Verdad? Y es que como me han enseñado en casa y me veo rodeado, incluso me veo rodeado de mis hermanitas vírgenes consagradas y que me está diciendo, ya rezaste la oración de Santa Eduviges y a mí sí me funciona y dices, esto, o sea, no me atrae, no me llena. No digo que todas sean así, me estoy refiriendo que a veces es nuestra atmósfera, a veces es nuestro clima, a veces es nuestro ambiente en el que nos movemos de esta religiosidad popular
que trae un núcleo de verdad muy grande, pero que a veces nos quedamos solamente con el exterior. Esta es la cuestión, ¿verdad? O sea, que hay una necesidad y que al mismo tiempo se nos ofrecen algunos elementos, algunos medios muy atractivos. Y si hago yoga para quietar, porque hay mucho ruido en mi corazón, y si sí me acerco, ¿verdad? Y si sí voy allá donde me ofrecen, aunque esta no es el hecho, pero sí, bueno, sí está presente también. Pero, por ejemplo, yo tengo necesidad de mayor intimidad con Dios, de algo más personal, y de pronto entro en un lugar de una iglesia evangélica y ahí se toca mi sentimiento. De pronto vi una película sobre Fátima, me parece, y venía la parte testimonial que yo decía me falta en la parroquia, o la parte experiencial carismática, ¿verdad? Y entonces, bueno, todo esto a veces se ofrece de una manera con Zoom, o sea, en aumento, en algunas otras iglesias. Bien, pues unos presupuestos ya de la respuesta, comenzando a responder. Para responder hay que plantear en qué consiste la naturaleza íntima de la oración auténticamente cristiana. Es decir, hay una estructura, un marco, un contexto para que hablemos de la oración auténticamente cristiana. Sí, no podemos dejar fuera la revelación, ¿sí? Para que hablemos de oración, no podemos dejar fuera que Dios se ha revelado, que el hombre ha querido alcanzar a Dios. Esto se llama religión, y por eso incluso se cuestiona fuertemente si el cristianismo es religión, porque aquí no somos nosotros los que hemos buscado religarnos con Dios. Él es el que ha salido a nuestro encuentro con su encarnación. Esa es la estructura fundamental de la oración, es su marco, es su contexto, es su ambiente, que Dios se comunicó con nosotros al encarnarse y que nosotros en Jesucristo nos comunicamos con Él de una manera plena. Ese es el marco más profundo para hablar de una oración auténticamente cristiana. No podemos dejarlo fuera. Ese diálogo perfecto entre Dios y el hombre se ha dado en la encarnación, ¿sí? Bien. Otro presupuesto, ¿verdad? Es el hecho de que la oración cristiana ha de expresar la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas trinitarias. Entonces, otro elemento que debe estar presente para hablar de oración auténticamente cristiana es la comunicación con ese Dios, pero que es Trinidad, que ha sido el Dios revelado por Cristo. De hecho, ya lo dijimos, supone la revelación, pero todavía profundizando más, esto implica que nos relacionemos con personas, con las tres personas divinas, ¿sí? Y esto se da en nuestro bautismo. Por el bautismo somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo. Como hijos de Dios Padre, podríamos preguntarle, ¿esto te agrada? ¿Esto que estoy pensando, diciendo, decidiendo, agrada a mi Padre? ¿Quién es el modelo para agradar al Padre? Jesús, que dice, yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Entonces, con Dios Hijo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Me relaciono con Jesús en la Eucaristía, en el prójimo, con el hambriento, sediento, con Jesús en el sacerdote, con el Espíritu Santo. En el silencio descubro a Dios cuando pienso, cuando medito antes de actuar, cuando oro antes de tomar decisiones, cuando soy humilde y lo dejo actuar, cuando descubro que soy templo del Espíritu Santo. Entonces me relaciono con esas tres personas divinas. Todo eso es la estructura de la oración cristiana, el misterio de la encarnación, la revelación de Dios, donde Dios se revela y el hombre le responde en Jesucristo, el único mediador, ¿sí? La oración cristiana rehúye a técnicas impersonales o centradas en el yo. Entonces, porque si hay una técnica
que me aquieta, pero no me lleva a la relación con personas, con Dios, pues no es auténticamente cristiana. Si se centra en mí, en mi paz, incluso, ojo, en los sacramentos, ya salí en paz. Jesús mío, solo saliste en paz y te sientes ligerita y ya te quitó una carga psicológica. Y Dios, bien, gracias, allí se quedó. No me relacioné con Dios, ¿verdad? Misericordioso y mi miseria, ni con Cristo que me carga como oveja perdida, ni con el Espíritu Santo, sino solo, o sea, no hubo una relación con las personas, sino me centré en mí mismo y fui incapaz de abrirme a Dios y al prójimo. Bien, en esta búsqueda legítima de nuevos modos de oración, hay que considerar que la oración cristiana siempre tiene presente el encuentro de la libertad infinita de Dios y la libertad finita del hombre. O sea, Dios siempre será libre para mostrarnos sus caminos como buen padre que nos quiera traer hacia el bien, hacia la verdad, hacia su belleza. ¿Sí? Hoy leí algo en un librito muy bonito. No lo voy a encontrar, pero bueno. Bueno, sí. Acá estaba. Bueno. Ya se me olvidó dónde lo puse. Ese librito se me está escondiendo. A ver, denme un segundo. No. Bueno, sí, qué raro. Aquí está. Es del Papa Benedicto XVI, hizo unas catequesis sobre la oración. Y en estas catequesis sobre la oración, en la primera habla de las culturas, cómo hay egipcios en la antigüedad que hicieron oración. Hay vestigios, o sea, era así como, revélate, hazte presente, Dios. Otro que ya consideraba la libertad del hombre como diciendo, aunque a veces no hiciéramos lo que debemos hacer de nuestra parte, Dios puede ayudarnos, ¿no? Los griegos hacían oración y por ahí habla de este Sócrates, me parece, sí, de Sócrates, me parece, o de Aristóteles, donde hablaba de la belleza, ¿verdad? Y se citaba una de sus obras, donde él no pedía sabiduría, pedía más bien, perdón, sabiduría, no pedía dinero, y sino entrar en la belleza de Dios. Bueno, es que no es mío este libro y por eso es que no lo subrayé, ¿verdad? Pero al ratito les digo porque por ahí sí lo anoté. Bueno, bueno, ya no me quiero clavar aquí en buscarlo, ¿verdad? Pero era muy bonito y les prometo que ahorita lo voy a buscar porque sí lo anoté en otro lado. ¿Ve? Bien, entonces sí vamos a hablar de algunos aspectos de la oración auténticamente cristiana, donde voy anunciando el modelo de oración, pues es Jesucristo, Jesús orante, modelo de toda oración cristiana, ¿sí? Eh, Él nos enseña humanamente cómo responder a la voluntad del Padre. En este libro, ¿verdad? Del Papa, o en estas catequesis del Papa Benedicto XVI, que se llama El hombre en oración, dice que es como una escuela, la de la oración, donde Jesús es el maestro de esta escuela y donde Él mismo nos va dando algunas lecciones con su testimonio. O sea, la primera
clase de Jesús es el testimonio, y que pueden ir ahí algunos que están muy avanzados y también unos que van pues muy principiantes, ¿sí? O sea, Él nos enseña humanamente cómo responder a la voluntad del Padre. Hágase en mí según tu palabra. Por eso hemos de ir también como discípulos a esta escuela diciendo, Maestro, enséñanos a orar, ¿sí? Y no quedarnos en un aislamiento, en un intimismo, ¿verdad? En algo que nos aparta incluso de los demás, que obstaculiza la comunión con Dios y con el prójimo. Bien, pues hasta ahí lo que hemos visto es el hecho, ¿verdad? Hemos visto un objetivo y hemos visto la cuestión, ¿sí? Y nos hemos quedado hasta ahorita con ya unos cuantos elementos y sobre todo, pues, Jesús orante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar a Jesús orante. Vamos bien, Monse. Sí, bueno. Entonces vamos a hablar ahora de Jesús orante. Ujú. En esta carta, ¿verdad? El cardenal Ratzinger nos da algunos elementos como la relación personal, íntima y profunda con Jesucristo. Esa es una oración auténticamente cristiana, íntima, ¿verdad? Es de corazón a corazón. No vamos a platicar solo de las ballenas que están muriendo, que es muy importante, o de la guerra, que es muy importante, sino también es íntima. O desde esa intimidad podemos dialogar de esos temas, como con un amigo. Y es personal, interpersonal. Hay que darse un pellizco cuando llego a la capilla, primero para decir, en efecto, aquí estoy yo, sí existo, siento, luego existo. Y después, Señor, aquí estás tú. Ah, ya estamos los dos, podemos entrar en diálogo, porque a veces andamos en otro lado. Un sacerdote que preguntaba, oye, ¿de qué se trató el Evangelio? ¿Se acuerdan, no? Que han ido a misas donde dice el Padre, a ver, ¿de qué se trató el Evangelio? Del domingo pasado y del antepasado, ay Jesús. Pero hay veces que nos preguntan de ese día y un padre decía, bueno, pues ¿dónde estabas cuando no estabas aquí? No, pues con la mente andábamos en otros lados, ¿no? Entonces, ese es el primer acto de fe. Creo firmemente que estoy yo aquí, ¿ya? Que existo. Y si ahí está Jesús, entonces podemos entrar en un diálogo, en una relación íntima, decíamos, en una relación personal y profunda, ¿sí? El tratar de ir a la profundidad de nuestra vida. Bien, buscar pues el contacto, son elementos los que he estado citando, contacto con las tres personas divinas. Eso lo da el yoga, es pregunta, ¿verdad? Eso lo da que yo no las conozco, es la oración metafísica. Eso lo da tal camino, o sea, la relación con las tres personas divinas. Ya desde ahí comiencen a responder cuando les preguntan, ¿será bueno que haga el yoga? Es que me ayuda, es que me sirve. Qué bonito, sales en paz, pero ¿te relacionaste con las personas divinas? ¿Fue íntima, profunda, personal tu oración con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Otro elemento, se encuentra la voluntad de Dios. Es por ello que me estoy acercando a esa oración, porque estoy queriendo descubrir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Sí? Otro elemento, nos ayuda a reforzar nuestra identidad y misión cristiana, ¿sí? Es decir, me ayuda todavía más a descubrir quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi misión en esta vida, responder a los enigmas fundamentales de la vida, cuál es mi tarea, ¿sí? Entonces me lleva a buscar la voluntad de Dios, sí, pero también a profundizar en mi identidad cristiano. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú, verdad? Obispo, virgen consagrada o con tu nombre, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Eres discípula de Jesús? ¿Eres esposa de Cristo? ¿Cuál es mi misión?
Es decir, quiénes somos y quién estamos llamados a ser. Bien, demos un paso más para otro elemento para una oración auténticamente cristiana, y es descubrir en este documento del Magisterio cómo la Biblia nos enseña cómo debe rezar el hombre que recibe la revelación bíblica. La Biblia, la palabra de Dios. En la Biblia, en Antiguo Testamento, en los Salmos, se han convertido en una base para la oración de los seguidores de Jesús, ¿sí? Bien, Jesús, orante, modelo de oración, oró con los salmos. Por ello es verosímil creer que cuando oramos, oramos por Cristo, con Cristo y en Cristo. ¿Qué son los salmos? Especialmente en la liturgia de las horas. Son la prolongación de la oración de Cristo. Nosotros le prestamos nuestra boca. Es Cristo que se dirige al Padre, ¿verdad? Se dirige al Padre nuevamente. Nosotros somos en ese momento la oración del mismo Cristo que sigue de rodillas ante el Padre, pidiendo por la humanidad. Es la prolongación en el tiempo, en el espacio de la oración de Cristo. Por eso es la oración oficial de la Iglesia. ¿Sí? Los sacerdotes están llamados a rezar la íntegra, las 5 horas, ¿verdad? Los diáconos, la vida consagrada puede escoger algunas horas principales, ¿sí? Bien. En los salmos se alaba el divino poder y bondad, la justicia, la misericordia de la infinita majestad de Dios. Es decir, podríamos hacer un recuento aquí de cómo los salmos, ¿verdad?, nos ayudan para muchas circunstancias existenciales de nuestra vida, ¿sí? O sea, es Jesús que sigue orando a través de nuestra propia humanidad. La oración cristiana a la luz de la revelación en Cristo, en los evangelios, nos deja ver otro elemento. He hablado del Antiguo Testamento, ahora me paso al Nuevo Testamento. O sea, me deja ver la palabra de Dios, cómo esa palabra se ha encarnado y cómo yo puedo entrar en relación con esa palabra, es decir, con la vida entera de Jesucristo. No solamente es una lectura de enseñanzas, sino ahí está toda su vida. Toda su vida es referente para mi oración cristiana, ¿sí? Lo digo en la lectura, que es muy bonito. La oración cristiana a la luz de la revelación en Cristo, en los evangelios, nos deja ver cómo la palabra se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Viene lo importante. Toda la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo es palabra de Dios, palabra que puede ser profundizada desde la acción del Espíritu Santo que habita en los corazones. Es el Espíritu de Dios que nos revela las profundidades de la voluntad de Dios en orden a nuestra salvación. Por ello va bien entrar en el dinamismo de la palabra. Entrar en el dinamismo de la palabra es entrar en el dinamismo, ¿verdad?, de Jesucristo que se hace presente en esa palabra. Decía San Agustín, pues a Dios hablamos cuando oramos, ¿sí? Y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Por eso es muy importante, si quieres comunicarte con Dios, escuchar su palabra. Y para hablarle, también podemos ocupar su palabra. Por eso en la Santa Misa, el lector dice, palabra de Dios. Palabra de Dios. Es Dios quien nos habló y el lector le prestó su órgano para que se pudiera comunicar. Y la persona le responde con el salmo responsorial. O sea, no encontrando mejores palabras. Es como el papá que le dice a su hijo, ¿vale? Y el niño utiliza sus mismas palabras, dice, vale. ¿Sí me explico? Entonces no encontramos mejores palabras para comunicarnos con Dios en la liturgia, ¿verdad? Que es su misma palabra y desde ahí vamos entrando en un dinamismo. ¿Por qué? Porque es la palabra encarnada que nos representa a nosotros también para responder
al Padre. No están fuera nuestros sentimientos, nuestra humanidad, no. Estamos representados en Cristo, que es el sí completo al Padre. O sea, Jesús es el amén de Dios. Dios habla hoy. Nos ha hablado de muchas maneras, ¿sí? Pero nos ha hablado sobre todo a través de su Hijo. Nos habló en la historia de la salvación. Podemos ver toda la genealogía. Es impresionante, comentada por el cardenal Bantuán en el libro Testigos de Esperanza o las catequesis del Papa Juan Pablo II. Dios nos ha hablado en la historia. Vean esas meditaciones sobre la genealogía de Mateo 1:1 o Lucas. Dios nos ha hablado a través de la naturaleza. Dice el Concilio Vaticano I que se puede concluir que Dios existe y que Dios es uno a la sola luz de la razón. Entonces Dios, ahí están las huellas de Dios. Podemos ir a ver las 5 vías de Santo Tomás. Es fácil encontrarlas en internet y son sencillas. Dios nos habla a la luz de la razón. Y Dios nos ha hablado, dice la carta a los Hebreos, de muchas maneras, pero sobre todo a través de su Hijo. Y en la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, dice, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Dios habla, nos habla. Y en cada persona, como dice un prefacio de Adviento, nos habla también en cada persona y en cada acontecimiento. O sea, Dios nos habla por todos lados. Y nosotros, ¿verdad? O sea, nos ha hablado a través de su Hijo sobre todo. Y nosotros también podemos responderle sí. Amén, sobre todo a través de su Hijo. Por eso la palabra de Dios también nos ayuda a dirigirnos al Padre. Por eso los salmos que traen cantidad de situaciones existenciales para pedir perdón, para pedir ayuda, para interceder, para en momentos de tribulación, nos ayudan la palabra de Dios para dirigirnos al Padre, ¿sí? Volvamos al centro. El centro del centro es Cristo orante, para hablar de una oración auténticamente cristiana. Si nos llamamos cristianos desde Antioquía, ¿verdad? Es porque así se llamaron desde entonces, dice San Ignacio de Antioquía, por primera vez ahí se llamaron a los seguidores de Jesús cristianos. Entonces, una oración auténticamente cristiana mira la oración de Cristo, a Cristo orante. Él ha orado con la palabra de Dios narrada en el Antiguo Testamento, llevando a su plenitud toda promesa que ahí se contenía. Él, siendo la mismísima palabra de Dios encarnada y contada en el Nuevo Testamento, nos introduce a la voluntad del Padre. Bien, para finalizar esta breve reflexión, quisiera compartirles que en la ciudad de Roma, ¿verdad? Se ha llevado a cabo el año pasado, en los dos momentos de pasado y antepasado, los momentos en el sínodo de la sinodalidad, una metodología o una herramienta para el método que es la sinodalidad. Son los conversatorios en el espíritu, en donde nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios después de leer un texto. ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Qué me dice Dios a mí? Y entonces voy poniendo atención, ¿verdad? En un grupo de 10 personas, 8 personas, ¿qué le está diciendo Dios al hermano? Para después decir, ¿qué me impactó? ¿Verdad? De cómo descubro que Dios me está hablando a través de lo que le dijo al hermano. Eso se llama el sensus fidelium, el sentido de fe, el Espíritu Santo actuando en todos. Y entonces ya no es solamente un intercambio de opiniones, de lo que pienso, en donde discutimos fácilmente y donde si acentuamos lo que pienso caigo en una ideología, sino más bien estoy buscando la voluntad de Dios en el hermano, en lo que Dios dice él que le dijo, ¿sí? Y después, entre todos vamos buscando en una tercera ronda, ¿verdad? ¿En qué concordamos? ¿En qué discordamos? ¿Cuáles son las voces proféticas? Hola, ¿Dónde pues, pienso? ¿Dónde, ¿cómo están? dónde pienso que ¿Cómo Dios están?
está actuando. Gracias a Dios. Y entonces voy tratando de descubrir la voluntad de Dios, escuchando estas voces y buscando la voz profética, ¿sí? La voluntad de Dios es lo que debe guiar los conversatorios. Y es así, ¿verdad? Como al escucharnos mutuamente, vamos descubriendo qué nos está diciendo Dios en su palabra. Hemos pasado de una oración auténticamente cristiana, personal, íntima, profunda, a una oración auténticamente cristiana, comunitaria. Sí, podemos orar en secreto, en la habitación, con nuestro Padre, y Dios que ve lo secreto te recompensará. ¿Sí? Como también estamos hablando ahora de cómo alabar a Dios en medio de la comunidad de los hijos de Dios, cuando decimos Padre nuestro. Muy bien. Todavía tendría más, pero creo que va a haber otra charla, ¿verdad, Stalete? Y entonces ahí vamos a seguir con este documento, sobre todo hablando, si quieren adelantar también con confianza, ¿verdad? Pero ahí vamos a hablar sobre todo de los errores de la oración. 2 errores, estamos hablando de otros años y sin embargo, esos errores siguen todavía muy presentes, ¿verdad? En nuestra época actual. Vamos a hablar de un error que se señala en esa carta que se llama pseudognosis. Adelanto solamente que se trata de querer tener un pensamiento superior, como si fuéramos elegidos, como un espiritualoide que cree que tiene visiones, porque hoy día tenemos esos errores por doquier, de gente que se cree que solamente teniendo fenómenos místicos y que habló con Dios y que Dios le habla de una manera extraordinaria, ¿sí? Y que solo es para algunos elegidos y que esta gnosis, ¿verdad? Está peleada incluso con la materia, con lo carnal y estamos en una herejía de hace muchos siglos. O sea, con esa manera de pensar, estamos súper atrasados, ¿verdad? Y muy metidos también al mismo tiempo en modas actuales de herejías que solo se están haciendo un refrito, ¿sí? Y otra, que es muy poco conocida, se llama mesalianismo. Y también ya la adelanto un poquito, se trata de confundir la acción de Dios, el don de la oración, es un regalo, con el sentimiento. Es decir, si sentí bonito, hice oración. Y si no sentí bonito, o sea, confundo mi sentimiento con la acción de Dios. ¿Qué tal si no sentiste nada? Pudiste haber hecho una oración íntima, personal, profunda con Cristo. ¿Qué tal si estás en un momento de desolación y te puedes identificar con Cristo que está diciéndole, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, en un momento de negación incluso de la vida, ¿verdad? Molesta, triste, decepcionada, estás haciendo oración, ¿verdad? Entonces, no porque en ese momento no sientas bonito, no quiere decir que Dios no esté actuando. Entonces, el error, la herejía consiste en identificar el sentimiento, ese movimiento, con el Espíritu Santo mismo. Sí les voy a decir la palabra que hoy, porque la copié aquí en mi celular, solo que no la podía sacar porque tenía el otro texto. A ver, lo que mi cuenta me di, quizá ya hasta las borré. No, decía, la oración de Sócrates decía, haz que yo sea bello por dentro, que yo tenga por rico a quien es sabio y no a quien posea más dinero. Entonces Sócrates quería ser sobre todo bello por dentro y sabio, pero no rico en dinero. Y así el Papa va presentando modos de oración en otras culturas, ¿verdad? Y ya están, ¿verdad? Es solo un comentario que me encontré en mi oración el día de hoy, ¿no? Bueno, un momentito de alguna pregunta por ahí.
Qué gusto verlas. Bueno, Perdón, padre, una pregunta. ¿Sí? ¿El yoga es bueno o es malo en la oración? Eso no, porque, bueno, yo he leído algunos textos que el yoga es malo. Interactúan ahí, pues que el demonio, no sé, Bueno, cosas así, ¿no? todos los elementos que acabo de mencionar, revíselos uno por uno, ¿verdad? Si el yoga, lo voy a tratar de repetir en breve, ¿verdad? Si el yoga le da una oración íntima, personal, eh, profunda, con las tres personas divinas, segundo criterio, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, si el yoga, ¿verdad? Le ayuda a descubrir la voluntad de Dios, ¿verdad? Si el yoga me refuerza mi identidad cristiana y mi ser de apóstol, mi apostolado, ¿verdad? Que sale flechado hacia los demás, especialmente los más pobres. Si, si el yoga me ayuda a descubrir lo que Dios me está diciendo en su palabra, yo le puedo responder con su palabra, yo promovería el día de hoy el yoga. Pero si no me da, ¿verdad? Al menos uno, conste, no estoy siendo exigente, uno de estos elementos, pues entonces el yoga ya no me preguntaría yo nada de la acción del demonio, sino simplemente que me deja en un intimismo, ¿verdad? Como se mencionó ahí, en un vacío, en una relación solo conmigo misma, ¿verdad? Y quiero aprovechar para decirles cómo el Papa nos hizo una homilía. Uf, para mí es de las homilías más bonitas que he escuchado en toda mi vida, la de los cardenales. Creo que duró 3 minutos o menos. Nunca había escuchado yo una homilía tan breve. Repetí 3 veces el video porque no me la creía. Está muy breve y cita desde la palabra de Dios a los santos padres, a San Ignacio de Antioquía cuando va a siendo llevado a las fieras y dicen, pues lo digo por mí, o sea, aplicándoselo así, o sea, un predicador que primero se predica así, como querer, como San Ignacio, desaparecer. Quiero ser trigo molido para darme ser alimento para las bestias. Quiero desaparecer, ¿verdad? Para que aparezca Cristo, para que los demás lo puedan conocer y amar. Esto es lo que yo deseo. Ya. Y es que no quiero seguir explicando porque me voy a tardar más que el Papa. Pero ya, qué belleza de homilía. Si me lleva a eso, el yoga, pero no, ¿verdad? La respuesta es que no. Y les repito, entonces ya no hablemos de cosas de aquí de demonios, cuando más bien nos deja en ese vacío, en esa autocomplacencia, en esa quietud que sí está buscando el ser humano, pero que no va a encontrar en otras partes, sino en Dios. Por eso citábamos a San Agustín, ¿sí? Otra pregunta por ahí. Gracias. Sí, Fidele. Bueno, a mí me gustaría, monseñor, si a lo mejor me adelanto un poco, pero me llamó la atención lo que decía, si no tiene que ver, la oración no tiene que ver con los sentimientos, pero yo me venía a la mente, por ejemplo, cuando Santa Teresa de Ávila decía que no sentía nada en la oración y que le ha pasado hacia algunos santos y aún así le sirven al Señor y no aman. Entonces, de cierta manera, ¿eso es normal? Sí, a veces, o sea, no es que no tengan que ver los sentimientos, claro que sí, solo que a veces no sentimos, ¿verdad? A veces, y eso no quiere decir que no hicimos oración, ¿verdad? No hay que identificar el éxito, por decirlo de alguna manera, de la oración con el sentimiento, ¿verdad? Que hayamos tenido o no. A veces estamos cansados, entonces si estamos distraídos y regresamos otra vez a tratar de concentrarnos y así estuvimos
hasta el último segundo de la oración, yo creo que hicimos oración, ¿verdad? Santa Teresita no recordaba haber rezado un Ave María concentrada. Santa Teresita se preocupaba porque se dormía en la oración, hasta que en una visión pues se le revela cómo la alegría que siente su padre con ella cuando era niña, cuando corría, como cuando estaba en sus brazos dormidita, era la misma, ¿no? Entonces se dejó de preocupar. Estamos hablando de la santa más grande de los tiempos modernos, según un papa. Se dormía en la oración. Bueno, ya no voy a hablar de estas cosas. Gracias. Sí. No, y qué bonito si sentimos, ¿verdad? Pero a veces, muchas veces no sentimos. A ver, a veces como que Dios se nos esconde, es como una aridez. Dos causas. Una puede ser los vicios, el pecado, ¿verdad? Porque los vicios se comen la fe y los limpios de corazón, los que tienen fe, verán a Dios. Pero también puede ser una causa de que Dios nos está ensanchando el corazón, nos está preparando para bienes más grandes. Normalmente la causa es la primera, ¿verdad? Que nos falta más limpieza de corazón, pero sí, también a veces hay periodos de aridez donde Dios nos quiere dar gracias más grandes, ¿sí? Muy bien. Padre, pues antes de terminar, me hicieron la observación y sí es cierto, una gran disculpa porque no lo presenté bien. Ay, Perdón, no, perdón. ¿cómo crees? Yo así como que si todos lo conociéramos, que todas tuviéramos la gracia de conocerlo, ¿verdad? Pero bueno, entonces nada más así unos cuantos puntitos, quiero hablarles de usted, aunque sea ya para terminar, bueno, de Monseñor Carlos Enrique Samaniego López desde Nesa, nacido ahí, ¿verdad? No, 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 en No la, era- yo nací aquí en la Ciudad de México, pero ciertamente viví en Apaseo el Grande, Guanajuato, los ah, primeros años de mi vida. Aquí nada más vine a nacer. nada más vino a nacer Solo y estuve después una noche y ya. a su Sí. infancia. Muy bien, pero bueno, pues es canonista, estudió la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia, pero también la teología dogmática en la Universidad Gregoriana y ha tenido muchos servicios, lo pueden googlear, sí, pero Muy bien. sobre todo, bueno, pues es obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, vicario de la vida consagrada en la misma arquidiócesis, entonces me consta y sé del gran amor que Monseñor tiene por el Ordo Virginum. También les puedo decir casi en secreto que es un gran hermano, un gran pastor, es un hombre muy sencillo y que nos transmite al Señor siempre con su sonrisa y con su sencillez y fraternidad. Y yo también agradezco muchísimo a Dios poderlo conocer y agradecerle muchísimo este espacio que nos da. Muchísimas gracias por esta primera sesión. Ya nos dejó muy buena tarea. Y se lo agradezco y bueno, pues nos encontramos muy pronto. Muchísimas gracias, Monse. Muchas gracias por tus palabras y si en la próxima que nos veamos, ¿verdad? Vamos a continuar con estos elementos y también hablaremos un poquito acerca del mal que está presente y, y para ello es que les quería recomendar, pero no les voy a decir más de qué se trata ni nada. Hay un documental catequético muy interesante que se llama Libéranos. Acaba de salir en los cines y está muy bien orientado, sí, de la Asociación Internacional de Exorcistas. Entonces trae el tema del exorcismo muy bien, pero podemos incluirlo, ¿verdad? En este tema se me hace importante que estén orientadas también en este tema. Pero bueno, ya hablaremos de eso, mientras solo les digo porque ahorita está en los cines y si no hay que esperar un poquito, pero sí vale la pena, ¿eh? Y está orientado. Les doy la bendición. Por favor, Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo las acompañe siempre. Buenas Amén. noches, que descansen.
Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches a todas. Que Gracias. descansen. Gracias, buenas Saludos, noches. adiós. Bye. Buenas noches. Para quienes querían saber si la vamos a grabar, después la compartimos. Digo, sí la grabamos y luego la compartimos. Ok, Buenas noches. gracias.